Dios lo bendiga a mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países. Le habla el pastor Luis Calleja desde California. Quiero hacerle una invitación especial a mis hermanos y a mis hermanas que se han apartado de los caminos de Dios a través de esta pandemia, de lo que está pasando. Yo le invito aquí en mi congregación. Aquí estoy pastoreando los días lunes a las 6 de la tarde p.m. y los domingos a las 11 a.m. y los sábados a las 6 p.m. también de la tarde. Tenemos 3 días de servicio aquí en la ciudad de Hesperia, California. Si quieren llamarme, todos los que están aquí alrededor de Hesperia, pueden llamarme. Mi número de teléfono que es 323-606-3957. 323-606-3957. Me puedes llamar. Si no contesto, me puedes dejar un mensaje y yo rápidamente le estaré regresando la llamada para atrás. Aquí estamos enseñando con referencia a los tiempos que estamos viviendo, como tiempo del Apocalipsis, tiempo de Daniel, con referencia al arrebatamiento, segunda venida de Cristo, el milenio, los 2 testigos, y muchos temas que ver más que nada con el pecado, el lago de fuego. Amén. Entonces le hago esa fuerte invitación para ti también, mi amigo o mi amiga que me estés escuchando. Si eres católico también, eres bienvenido aquí a la congregación, la iglesia, Cristo viene ya. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de un tema que en estos tiempos no se está predicando. Amén. Yo le voy a pedir que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 11. Amén. Vamos a hablar de los dones espirituales, pero yo voy a hablar solamente de un don, que es el don de discernimiento, que es el don del Espíritu Santo, que en estos tiempos no se está predicando, o más bien enseñando, porque se debería de estar enseñando y no predicando. Amén. Porque enseñar y predicar es muy diferente, siempre lo he dicho. Amén. Muy bien, vamos a leerlo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, ninguno de nosotros debe de ignorar los dones espirituales. Cuando un pastor no cree en el don de sanidad o en el don de milagro, algo anda mal allí. Nosotros como hijos de Dios, o como cristianos, o como creyentes, debemos de creer en los 9 dones, completamente en los dones, en los 9. Amén. Yo, aquí donde pastoreo, nosotros creemos en los 9 dones espirituales y en los 9 frutos del Espíritu Santo. Creemos en los dones. Amén. En otra prédica, yo hice una prédica que lleva por nombre La Iglesia de Cristo no tiene discernimiento. Ahí expliqué completamente todo, si tú lo quieres mirar, amén. Entonces sigue diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de género, de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Es decir, el Espíritu Santo reparte estos dones
a quien Él quiera y cuando Él quiera y a la hora que Él quiere. Amén. Entonces, mis hermanos, el tema que quiero tratar en este día lleva por nombre: ¿cómo puedo yo discernir? ¿Cómo puedo yo discernir? La palabra discernir implica o define dividir lo bueno y lo malo, o desechar también implica desechar, balancear. Tiene mucho significado, tiene peso, o sea, tienes que pesar si es bueno o es malo. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra discernir. Discernir lo que hay en esa persona, o lo que hay detrás de esa persona, si viene de Satanás, o si viene del mismo hombre, o si viene de Dios. Esa es la palabra discernir. Vamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. En estos tiempos, estos falsos profetas, y estos falsos apóstoles, y estos predicadores, y hoy en día, porque hay también predicadores grandes que ya no están enseñando, algunas cositas las están enseñando bien, pero hay unas cosas que ya no las están enseñando como debe de ser. Ponen fecha del arrebatamiento, no creen en el don de milagro, en el don de sanidad algunos. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo discernir? Eso es lo que vamos a mirar. Pero antes de entrar al mensaje, en Isaías capítulo 5, versículo 20 dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en estos tiempos es lo que está pasando en la iglesia de Cristo. Porque a todo le llama bueno, y nada malo hay allá adentro. Qué triste ver a muchos hermanos que están ahí sentados decir a todo bueno, y nada malo. Porque cuando tú miras una manzana o miras una naranja y las miras y dices, ¿a qué ha de saber esta naranja? Entonces, cuando tú la pones en tu paladar, tú tienes que discernir si es dulce o si es amargo. Y muchos de vosotros no están discerniendo. Qué triste que muchos de vosotros a todo le llamen bueno. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo, mis hermanos. Estamos viviendo. Hermanos y mis hermanas que me estén escuchando, hay que tener mucho cuidado. Amén. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21 dice, escucha bien lo que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Es decir, los hombres en estos tiempos están amando más ¿a qué? A la tiniebla que a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren venir a la luz, porque saben que sus trapitos van a ser puestos al sol, a la luz. Y así hay muchos de vosotros. Los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz. Sigue diciendo, porque su obra era mala, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, lo que tú haces oculto, las escondidas, y lo que haces y lo que predica muchas veces que no es parte de Dios y no lo pone a la luz, no quieres que tú seas reprendido por lo que predica. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos, por eso nosotros tenemos que discernir, mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Es decir, cuando yo practico la verdad, entonces yo vengo a la luz. Entonces se manifiesta lo que yo estoy predicando es palabra de Dios y no doctrina de demonio. Amén. En Mateo capítulo 4, cuando miramos nosotros la tentación de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes mirarla de ahí del versículo 1 al 11, nosotros allí estamos mirando que la tentación, como Satanás está
tentando a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, completamente en todo. Entonces yo no puedo allí reprender tampoco. Yo tengo que discernir, si saber si el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario, enemigo. Por Satanás. Entonces yo tengo que discernir. Hay que saber nosotros discernir. No solamente a todo hay que llamarlo bueno. No, eso no quiere. Que nuestro Señor Jesucristo no quiere eso, que a todo le llamamos bueno. Hay que discernir si es de Dios o no es de Dios, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar personajes bíblicos que sí pudieron discernir y que no pudieron discernir. O sea, hubieron personajes bíblicos que sí pudieron discernir y que no pudieron discernir. Y a la misma vez hubieron personajes que supieron discernir y después no pudieron discernir. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. A ver, ¿cómo puedo yo discernir? Amén. Miremos en Hechos. Vayamos a Hechos primero. Hechos, capítulo 17. Bendito el nombre de Jesús. Capítulo 17, versículo 11. Escuche bien, versículo 11 dice: y esto era más noble que lo que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, pues, estaban discerniendo con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, cuando estos judíos nobles escuchaban al apóstol Pablo, ellos estaban discerniendo. Entonces, cuando no podían discernir, entonces ellos lo que hacían era, iban a sus casas, se sentaba el esposo, se sentaba la esposa, se sentaban los hijos, las hijas, y empezaban a investigar en el Torá, en las leyes, implicaban en Génesis, Éxodo y todo, empezaban a escudriñar y a investigar y en profundidad. Pasaba un día, pasaba 2, pasaba 3 días. Y una vez que ya habían llegado a una conclusión, venían con el apóstol Pablo y entonces le decían: amén. Amén, apóstol Pablo, porque es cierto lo que tú dices. Sí, Cristo murió en la cruz. Sí, Él era el Mesías que tenía que venir. Él era el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces discernieron. Hubo discernimiento. ¿Dónde discernimiento? Ellos no le dijeron amén, 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 amén a todo. Porque hoy en día, en estos tiempos, la iglesia de Cristo no tiene discernimiento. La iglesia de Cristo lo tiene todo. Tiene carro, tiene casa, tiene jacuzzi, tiene todo. Los refrigeradores llenos. Pero no hay discernimiento. No lo hay. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es lo mismo que le está pasando a la iglesia de Cristo en estos tiempos. No hay, mira cuántos hermanos hoy en día por esta pandemia, por lo que está pasando, se han apartado. La fe de muchos se enfriará y es lo que está pasando en estos tiempos. Es lo que está pasando, mis hermanos. Qué triste ver eso. Entonces nosotros no tenemos que decirle amén, 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 amén a todo. Momento, alto, está. Deja de decirle a todo amén. No importa si es un predicador grande, no le diga amén a todo. No te traga todo el camello con todo y hueso, con todo piel, no. Alto, stop. A todo no le puedes llamar bueno. ¿Dónde dice la Biblia que a todo yo le tengo que llamar bueno? Cualquier predicador que se pare en el púlpito, yo le voy a llamar a todo bueno. No dice la Biblia. Mándeme un texto. Si en la Biblia dice que a todo le tengo que llamar bueno. Por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Aún los borrachos afuera dicen yo creo, yo confío en Dios. Pero no por eso quiere decir que son cristianos. El diablo conoce la Biblia de pasta a pasta, de hoja a hoja. Mejor que tú y mejor que yo. Mejor que tú y yo. Es un ser que nosotros no podemos mirar. Que nos observa todos los días. Hermanos,
Ahora miremos ahí mismo en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Escucha bien lo que decía esta muchacha, que tenía un espíritu de adivinación. Decía: estos son siervos de Dios del Altísimo, que quienes anuncian el camino de salvación. Fíjate que esta mujer que tenía un espíritu de adivinación reconoció que estos eran hombres de Dios. Y no por eso el apóstol Pablo dijo, ¿acaso el apóstol Pablo dijo: wow, esta mujer, ¿cómo supo que nosotros somos hijos, hombres de Dios o hijos de Dios? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo esta mujer que nosotros somos siervos del Dios Altísimo? Pablo supo discernir. No cualquier por ahí que se para una mujer por ahí, una hermanita, y dice: mira, estos son hombres de Dios, estos son profetas, estos son apóstoles. Hay que discernir. El apóstol Pablo dijo: sal de ella, espíritu de adivinación, sal de ella. Mira lo que dice adelante. Y esto hacía por muchos días. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y el espíritu de adivinación salió. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo dijo: wow, esa mujer es una profeta o un apóstol? No dijo eso, dijo: sal de ella. No porque esta mujer dijo estos son hombres de Dios, que eso quiere decir que es una, ¿cómo les quiere llamar? No. Pablo le dijo: sal de ella, espíritu inmundo. Y ya ustedes conocen la historia. Como ya no dio ganancia, vinieron sus jefes de la muchachita que tenía el espíritu de adivinación, arrestaron al apóstol Pablo y se los llevaron. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber discernir. Si a mí viene alguien y me dicen: Pastor Luis o hermano Luis, el Señor me habló y me dijo que al partir de hoy ya no serás pastor, serás profeta y mega apóstol. Yo tengo que saber discernir, porque esas son marihuanadas. Amén. Marihuanadas, así como lo escucha. Para que si tú no me entiendes qué es una marihuanada o una sarna, pues son mentiras, falso, no es verdad. Amén. Sigue diciendo entonces, en Segunda de Reyes, vayamos a Segunda de Reyes ahora. Segunda de Reyes, bendito el nombre de Jesús. Capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora, yo entiendo que quien siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Mira, esta parejita supieron discernir que el profeta Eliseo era un hombre de Dios. Y también Eliseo supo discernir que esta parejita sí eran también que venía de parte de Dios. Por eso hay que discernir. Hay que discernir. Esto es muy importante, mis hermanos. Ese es el tono de discernimiento que muchos predicadores no quieren que tú sepas. Porque una vez que tú sepas de este don de discernimiento, se le acaba el negocio a muchos. Entre comillas, a muchos pastores también. Se le acaba. Eso es muy importante, mis hermanos. Amén. Miremos ahora en Mateo, capítulo 16. Estamos mirando cómo puedo yo discernir. ¿Cómo puedo yo discernir? 16. Mateo capítulo 16, versículo 22-23. Dice, palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero él volviéndose y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Mira de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque el apóstol Pedro, le estaba diciendo
Señor, no vayas a morir en la cruz, Señor, no queremos que tú mueras, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás. Pedro creía que eran palabras de él. Nosotros hay que saber discernir. Suena bonito lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Suena muy bonito, muy dulce, muy suave, muy hermoso. Suena. Pero el diablo estaba hablando. No era Pedrito, ni Pedro. Era el mismo Satanás el que estaba hablando. Quítate de mí, Satanás, apártate de mí. Cuando le dijo también Jesús a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Te das cuenta? Mis hermanos, en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que discernir, porque hay muchos predicadores que usan esto. Mira, escucha bien. Dice, hermanos y hermanas, y el mensaje ya va terminando. Ahora, mis hermanos, recuerden que la Biblia dice, en el pasaje de Isaías, y cuando ustedes leen que Mateo capítulo 27, 28, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el Padre envió a su Hijo a la cruz, dio todo lo único, dio la ofrenda más grande, la ofrenda más grande, mis hermanos. Él derramó su sangre por nosotros. Mira que suena bonito, suena hermoso. Él derramó su sangre por nosotros, mis hermanos. Él murió, Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él pagó ese precio por nosotros. Y suena bonito y los hermanos sienten eso y suena. Ahora viene lo bueno, dice el predicador. Ahora, hermano, te toca a ti pagar ese precio. Pasa para el altar. Si no tienes cash, pon tu tarjeta allí o pon tu cheque allí. Y ahorita lo pasamos por la máquina, la tarjetita, porque hoy ya tienen hasta máquina. Y pasan, hermanos, pasan. El Padre mandó a su Hijo, dio la mejor ofrenda. Pasan para acá los de 1,000, los de 2,000, 3,000, 4,000. Si tú das 1,000, Dios te va a dar 2,000. Si tú das 4,000, Dios te va a dar 8,000. Hermano, si así fuera, yo, su predicador, ya fuera rico. Ya lo hubiera repartido para República Dominicana, Chile, Uruguay, Argentina, a todos mis hermanos. Pero Dios no trabaja así. Eso es falso, tengan mucho cuidado. Usan la cruz de Cristo, usan la sangre de Cristo, la pisotean. Hay que tener mucho cuidado, hay que discernir, porque el diablo en estos tiempos está poniendo palabras que suenan bonitas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ven? Sigue diciendo, mis hermanos. Sigue diciendo, mis hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros, mis hermanos, miramos en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta, ya que ustedes conocen la historia de Adán y Eva. Adán y Eva tenían una charla, una plática ¿con quién? Con Satanás mismo. Ahora, Eva no supo discernir. Fíjate, escucha bien. Eva lo tenía todo aquí. Todo. Y no supo discernir. No supo discernir, mis hermanos. No supo. Y así hay muchos de vosotros que no saben discernir la voz de Satanás, la voz de los demonios. No saben cómo discernir. Sansón también, mis hermanos, Sansón era uno de ellos también, Sansón. Pero vamos a mirar más adelante, mis hermanos, es todo eso. Eva no supo discernir, también lo vamos a mirar más adelante ahora. Satanás, mis hermanos, Satanás, escuchen bien, Satanás es el padre de la mentira. Cuando tú lees Juan capítulo 8, versículo 44 y 45, Juan capítulo 10, y te das cuenta que dice que Satanás es el padre de la mentira. Es decir, la mentira, estás vestida de la verdad. Satanás está engañando mucho en estos tiempos, por medio de muchos predicadores. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, versículo 9 dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Como león rugiente. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 a 15 dice que Satanás se viste como ángel de luz.
se disfraza y también tiene su ministro, se disfraza. O sea, hay que tener mucho cuidados. En Efesios capítulo 4, versículo 27-28 dice que no debemos de darle lugar a Satanás. Pero muchos dicen, Pastor Luis, hermano Luis, le cierro la puerta, le cierro la ventana y ya no entra. No, Satanás entra. Él puede que le cierre la puerta y la ventana, él puede entrar. Amén. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 nos habla de que en estos tiempos, dice que el espíritu, que en estos tiempos habrán doctrinas de demonios. Que en los porteros tiempos habrá doctrinas de demonios. Y a muchos los tienen cauterizado la conciencia. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, en estos tiempos. Eso es lo que dice, tú lo puedes leer en Efesios, en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 1 al 3. Amén. Y también, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que a Satanás le queda poco tiempo. Es decir, Satanás, el diablo o la serpiente, como le quiera llamar, anda como con todo, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros en estos tiempos hay que tener mucho cuidado porque Satanás se viste como un ángel de luz, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar personajes bíblicos que no pudieron discernir. Ya miramos personajes bíblicos que sí pudieron discernir. Ahora vamos a mirar personajes bíblicos que no pudieron discernir. Amén. Ahora, como les decía, en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 15, miramos la historia de Adán y Eva. Eva no supo discernir. Mis hermanos, nosotros tenemos que discernir. Le pongo un ejemplo. Cuando uno compra una naranja, dice, una naranja, ¿verdad? Le pregunta al dueño, ¿estas naranjas son dulces o son amargas o son aires? ¿Cómo son? La persona tal vez dice, no, pues saben ricas, saben buenas, ¿va? Y uno a veces las lleva a su casa, las compra y las lleva a su casa y cuando la parte por mitad, y cuando uno, como dice Job, cuando uno la pone en su paladar, uno tiene que saber discernir. Y cuando la pone, dice, muy amarga está esto está muy amarga. Entonces te das cuenta de lo que te vendió el vendedor no era verdad. Porque ya lo pusiste en tu paladar y tu paladar dice, no, está muy amarga. ¿Verdad, esposo, que está muy amarga? Sí, bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué pueden hacer? Tirarla o a ver qué hacer. Amén. Entonces nosotros debemos también de la misma manera poder discernir lo bueno y lo malo. Hay que saber detectar, como ese radar, saber detectar. Detectar. Porque es muy importante tener el don del Espíritu Santo que hoy en día nos está enseñando. Debemos de pedírselo al Espíritu Santo. Amén. Entonces, en Jueces capítulo 16, versículo 4, vamos a ver la historia de Sansón también. Sansón 16. Mira Sansón cómo empezó en el espíritu y terminó en la carne. Sansón 16, 4 dicen. 16, 4 y 5 dicen. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle, o sea, Sansón, de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, dice, y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y los dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siglos de plata. Mira, Dalila lo estaba haciendo por plata. Así hay muchas Dalila que en estos tiempos lo hace por platita. Y Dalilo lo hace por platita. Ya no lo hace por gracia, por misericordia, por bondad. Amén. Sigue diciendo el versículo 15, vamos a saltear, dice, y ella le dijo, ¿cómo dice? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. O sea, Sansón ya la había engañado a Dalila como 3 veces, pero mira cómo le está diciendo Dalila, pero tú dices que me amas, mi amor, y uno como está en la carne, vaya, porque ya el espíritu ya va, dice, y sigue diciendo, y aconteció que presionándole ella cada día a Sansón con sus palabras, importándole,
su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjate, la palabra de una mujer son fuertes, hay que tener cuidado, muy cuidado para los solteros y también para los casados, porque a veces dejan a sus mujeres. Dice, le descubrió pues todo su corazón, o sea, le destapó. ¡Fum! Se le destapó todo su corazón. Sansón dice, te lo voy ahora sí revelar todo. Yo sé que ya te he engañado 3 veces, pero esta vez te lo voy a revelar. O sea, Dalila le haya dicho a Sansón, mira, te voy a dar toda la noche, pero revéleme. Amén. Sigue diciendo. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me libertaré y seré como los hombres. Viniendo Dalila, que él había descubierto todo en su corazón, envió a llamar a los principales, envió a enviar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero, la platita. Ya, Dalila, buen trabajo has hecho. Ahí está tu platita. Y así hay muchos Dalilos y Dalilas en estos tiempos, porque no saben discernir. Amén. Hay que saber discernir. Sigue diciendo, y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Fíjate, a Dalila le dijo, vente mi amorcito, duérmete aquí, me rodilla. Sansón estaba en la carne y el espíritu se había apartado. Así hay muchos de vosotros, cuando tú le fallas una vez a tu esposa, el Espíritu Santo se aparta, porque estás en la carne que no es tu esposa, en la carne que no es tu esposa. O tú que andas de novia o de novio y estás en la carne, no hay Espíritu Santo ahí, no hay. Fíjate lo que hizo. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Estaba contento Salomón, aquí digo, Sansón, la rodilla de la lira. Estoy bien acomodado. Dice. Y llamó a un hombre que le raspó las siete quejadas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues en su fuerza, y se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos, ya conoce la historia, pero esto es lo más interesante. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Dice que le sacaron los ojos, ¿a quién? A Sansón. Eso es decir, Sansón perdió la vista. A muchos de vosotros también ya le sacaron los ojos. Espiritualmente estoy hablando, no físicamente, amén. Porque muchos malinterpretan cuando Jesús dice, si tu mano derecha, si tu ojo, malinterpretan. A muchos de vosotros ya le sacaron los ojos. No hay visión. Su visión antes era así. Si quiero tener un ministerio grande. Y ahora ni siquiera pueden mirar hacia el pecho. Miran como los bebés. Los bebés cuando son recién nacidos no pueden mirar más allá. Se alcanzan a mirar. O sea, los bebés cuando son recién nacidos, escúchenme bien, no pueden mirar hacia el cielo, no pueden mirar más, sino que ellos pueden mirar hacia... Y así hay muchos de vosotros. Amén. Hay que saber discernir, amén. Ahora en 2 de Samuel, vayamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11. Ustedes conocen la historia. 2 de Samuel capítulo 11, el versículo 1 al 5 dice, aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus ejércitos y a todo Israel, y que destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén, escucha bien. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ese verso le digo, mira, estoy encinta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, David miró a Betsabé por una ventana. David hubiera dicho a uno de sus generales, así como envió a traerla, hubiera dicho, digan a esa vieja loca que cierre su ventana. O digan a esa mujer que cierre su ventana. David no. David prefirió abrir su ventana de sus ojos y de su corazón más grande. Él tenía la autoridad para decirle a esa mujer que cerrara su ventana o su cortina. David tenía el don de discernimiento, pero esta vez no supo discernir. Se dejó llevar por la carne. Y a consecuencia de todo esto, vino la espada de Dios a su casa. Y su casa se dividió, y así hay muchos de vosotros. David hubiera podido escoger otra mujer. Podía escoger. Porque él tenía más de 4 mujeres más, tenía, como el rey Salomón. Pero escogió una que era de su mejor amigo. Qué triste historia, mis hermanos. Y así hay muchos de vosotros. El niño murió. Y ustedes conocen la historia. Entonces, aquí hay que saber nosotros discernir, mis hermanos. No estamos discernimiento. La iglesia de Cristo no está discerniendo, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar discerniendo, mis hermanos. Porque hay cosas que son cosas de la carne, hay cosas que vienen de Satanás y hay cosas que son de nosotros mismos. Entonces nosotros hay que saber discernir, mis hermanos. Vayamos a Segunda de Crónica. Segunda de Crónica. Bendito el nombre de Jesús. Segunda de Crónica, capítulo 21. Segunda de Crónica, capítulo 21, el versículo 1 al 4, del 1 al 14, pero no lo voy a leer todo. Bueno, yo creo que ustedes ya conocen la historia, pero es con referencia al rey David. Con referencia al rey David, miren bien, con referencia al rey David dice, pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciese censo de Israel. Le explico yo aquí. Es Primera de Crónica, yo estaba equivocado, es Primera de Crónica, capítulo 21, del versículo 1 hasta el 14. Entonces Satanás puso palabra en la mente de David o en el corazón de David para poder hacer un censo y juntar a todos sus ejércitos. David no supo discernir. Entonces Dios lo que hace, le dice a David, escoge tú, ¿cuál de las tres quieres? Que tus enemigos, o que te venga una plaga, o que el ángel mate tanto. Entonces David no supo discernir. Y así hay muchos de vosotros. Hay que saber discernir. David dijo, yo tengo el mejor número de todo el mundo. Yo tengo el mejor, levanten su espada todos. O sea, eran como millones de israelitas en aquel tiempo. Y David tenía eso, yo soy el número 1, somos el mejor ejército. No puso por en delante a Dios. Aquí no estamos hablando de cantidad, porque Dios lo que quiere es calidad. Dios puede acabar un ejército tan solo con 2 personas, con 1 persona. Además, Él solo puede. Pero fíjate, grande es Dios, porque aún usa a nosotros para poder derribar a sus enemigos. Amén. Qué grande, Dios es bueno, mis hermanos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Dios no anda buscando cantidad, anda buscando calidad. Y David, por no poder discernir, que el diablo lo estaba diciendo, mira, haz un censo y júntate a todos. Y por causa de todo eso vinieron las plagas, el ángel empezó a matar más de 70,000 de ellos. Amén. Vamos a continuar en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, ya vamos terminando, mis hermanos. Bendito el nombre de Jesús. 13:2.
13:2 dice, antes de la fiesta, o mejor el versículo 2, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora miremos el versículo 21. El versículo 21 dice, y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Judas Jesús amaba, estaba recostado de su lado. Sigue diciendo, a este pues hizo señas Simón Pedro, pero para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, al quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice, después del bocado, Satanás entró en él. Ahora, lo voy a hacer aquí corto, mis hermanos. Aquí estamos viendo que Satanás, también aquí, Judas no supo discernir cómo Satanás estaba trabajando por medio de él. Porque Satanás estaba trabajando por medio de Judas. Judas era el tesorero, llevaba todo eso. Ese es otro tema que explicar, amén. Entonces, nosotros, mis hermanos, tenemos que discernir. Y ese don de discernimiento del Espíritu Santo es el que tiene que estar en estos tiempos, mis hermanos. Es tiempo de pedirle. Amén. Ahora, ya vamos a ir terminando con este texto también. Hechos. Estamos yendo, como dijo la gallina, al grano, estamos yendo. En Hechos capítulo 5, ustedes conocen la historia, bueno, ustedes conocen, vamos a ir al texto bíblico. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 4, te das cuenta, tanto como la mujer y el esposo dice que vendieron una propiedad. Pero ¿qué es lo que pasó? Satanás puso palabra también en ellos. Y ellos no pudieron discernir, porque ellos se quedaron con casi todo el dinero. Tú lo puedes leer ahí. Y también recuérdate la historia también de aquel hombre que tenía la mujer de su padre. No supo discernir. Hermanos y hermanas que me estén escuchando, en estos tiempos la iglesia de Cristo no está discerniendo como la hacía la iglesia de Éfeso. Mira, la iglesia de Éfeso, ¿qué era lo que hacía? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has aprobado, esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Tiene que discernir, tiene que aprobar si estos son de Dios o de Satanás o de los demonios. Dice, los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los hallados mentirosos. O sea, hay que probar si los espíritus son de Dios o no son de Dios. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. No creáis a todo espíritu, dice. Sino probad los espíritus, si los espíritus son de ¿quién? De Dios. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, mis hermanos, para terminar, estamos viviendo en los últimos tiempos. Hay que tener mucho cuidado de predicador a grande, a pequeño, de pequeño a grande. Porque hay predicadores grandes que en estos tiempos se equivocan en algunas cosas en estar enseñando. Claro, como nosotros como seres humanos nos equivocamos. Porque en sí, no tenemos en sí ¿cómo lo diré? No tenemos ese conocimiento que Dios tiene para no equivocarnos. Por eso nos equivocamos de una manera a otra. Pero hay que tener mucho cuidado en decir algunas palabras que no vienen de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, hay que saber discernir si viene de Satanás y su demonio, y discernir si viene de ti mismo, de la carne, o discernir si viene de Dios o del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, ánimo y adelante, que Cristo viene y en cualquier momento nos va. Que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde.